Entonces el Estado utiliza su poder para que la gente adopte esa tal religión y a través de la religión domina, o sea, espera lealtad del gobierno. Nabucodonosor, por ejemplo, cuando hicieron una estatua y ahí estaban los 3 amigos de Daniel. Daniel no estaba ahí, no fue convocado en esa ocasión, pero toda la gente, tribu, lengua o lo que no importa el lenguaje que hablare, al oír el sonido de los instrumentos, tenían que postrarse y adorar esa estatua de oro que había levantado en Nabucodonosor, por cierto, Babilonia, ¿verdad? Y el que no se inclinara y adorara a esa imagen, a esa estatua, pues pena de muerte. El horno iba a ser metido en el horno caliente normal. Esa era la sentencia. Pero entonces, Nabucodonosor y sus sátrapas, sus jueces, daban por sentado pues que quién se va a resistir, quién quiere terminar quemado en un horno de fuego. O sea, es lógico que todo el mundo, con esa sentencia, todo el mundo se iba a inclinar. Sin embargo, ya vemos que los 3 amigos de Daniel, los conocemos más por los nombres de Babilonia que por los nombres originales, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres babilónicos que les dieron. Parece que el nombre hebreo era Misael, no me acuerdo, le voy a quedar mal ahí. Pero bueno, los conocemos más porque esos son los nombres que aparecen en Daniel, bueno, de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se doblegaron a esa sentencia. Ellos dijeron, tu Dios puede librarnos. Cuando le llegaron con la noticia a Nabucodonosor que habían 3 hombres, y por cierto eran hebreos que habían venido esclavos, no se postraron, se enfureció, tanto que dice que demudó su rostro. Fue tan enfurecido aquel hombre que dijo, no puede ser, imposible que esto esté pasando. Dijo, manden a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado, para que ellos sepan, ellos van a saber de verdad quién es el que manda aquí, según Nabucodonosor. Bueno, así lo hicieron, y cuando lo trajeron delante de él, dijeron, es cierto que ustedes no han desobedecido el mandato del rey, porque eso era ley. Y ellos dijeron, sí, nuestro Dios puede librarnos de tu mano, oh rey, y si Él no nos libra de tu mano, igual no adoraremos tu estatua. O sea, tenemos camino al cielo. Pero ¿qué sucedió? Entonces que los calentaron el horno 7 veces, los metieron en el horno, y los que los estaban metiendo en el horno, atados de pies y manos, o quizás solo de las manos, no sé. Las lenguas del fuego del horno era tan caliente que alcanzó a los soldados y se quemaron los soldados, y ellos entraron en el horno de fuego y ellos no se quemaron, ni un cabello se les quemó, excepto las amarraduras que tenían, eso se quemó. Y entonces ahí eran los 3 y él dijo, pero veo cuatro personas ahí en medio del horno, y lo mandaron a llamar, y ahí estos hombres, Dios fue glorificado, ¿verdad?, por la valentía de estos hombres, y esa valentía pues es Dios que la da. Entonces, el diablo utiliza siempre la misma estrategia, como decíamos la otra vez. Primero la seducción, o sea, verbalmente, a través de una ley, ustedes tienen que hacer esto, o sea, de buena onda, ¿verdad? Pero si eso falla, entonces va a la persecución o a la violencia. Pero cuando falla la violencia, otra vez a la seducción, y cuando falla la seducción, otra vez a la violencia, pero la misma estrategia. Entonces, había antes del imperio, digamos, antes de Constantino, el IV siglo, pues la persecución contra la iglesia. Después trataron de adoptar la iglesia y la seducción a tratar de contaminar a la iglesia. Pero la iglesia verdadera siempre se ha mantenido como tal, ¿verdad?, sin contaminarse. Y pero los intentos de Satanás siempre han sido así. Voy a leer estos versículos para que vayamos avanzando y así vamos a hacerlo. Yo sé que ya leímos el 17, pero a manera de recordar o de un breve repaso. Vino entonces del 17, un versículo 1 en adelante. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera
la que está sentada sobre muchas aguas. Acabamos de ver en el versículo 16 que nos había hablado de la caída de Babilonia. En el 14 también nos ha hablado de la caída de Babilonia, que es el 14 es la cuarta sección, el 16 es la quinta sección y aquí estamos en la sexta sección. Entonces la sentencia, y que está sentada sobre muchas aguas. En la medida que vamos leyendo, algunos de estos símbolos nos van a decir qué es lo que significan estos. Así que póngale atención. ¿Qué significan las muchas aguas? Eso lo vamos a ver más adelante. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Fornicación, esto es idolatría, ¿verdad? Idolatría. La tierra se ha embriagado con el vino de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, roja, ¿verdad? Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Qué escena más horrorífica, ¿verdad? 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura, o sea, como de realeza, vea, y escarlata, roja, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Siempre hemos dicho que las vestiduras tienen que ver con, por ejemplo, las vestiduras blancas tienen que ver con la justificación. En este caso, esta mujer, que en un sentido figurado el mundo, está vestida de su propia justificación. Ellos se creen que son buenas personas, ellos no se consideran malas personas y en un sentido simbólico pues están vestidos de realeza, púrpura, ¿verdad? Realeza, escarlata, o sea, y hasta perlas y oro. ¿Se recuerdan de este hombre que dice que, de esa parábola que el Señor habló del rico y Lázaro? Dice que habían 2 hombres en una ciudad, un hombre llamado Lázaro, que era, ¿verdad? Un hombre rico, dice que hacía banquetes con esplendidez y se vestía de púrpura, o sea, era un hombre que se vestía de lo mejor que había en ese tiempo. Y había un hombre llamado Lázaro, mendigo, a la puerta de la entrada de este hombre esperando las migajas, ¿verdad? Y eso le molestaba a este hombre rico, ¿verdad? Que se vestía y tenía sus invitados, gente importante para él, de su misma clase, sus invitados y todos los lujos. Bueno, el punto de esto es que ese Lázaro enfermo, llagado, o sea, andrajoso, representa a la persona que espiritualmente hablando está pobre y dice, yo no merezco nada de la salvación de Dios. Soy pobre espiritualmente, estoy en bancarrota, no tengo nada. El otro dice, no, pues a mí no me falta nada, yo tengo todo, puedo vestir lo mejor que quiero. Eso es la autojustificación de la persona, del mundo que cree, o de aquella persona que cree que no necesita a Dios, que Él es lo suficientemente bueno que cuando se muera puede entrar al cielo, y algunos se atreven a decir hasta con todos y zapatos, ¿verdad? Entonces, Dios odia la autojustificación. Todo aquel que se autojustifica a sí mismo es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Una y otra vez el Señor dijo, y a los que se creían justos, el Señor viene y les dice, 2 hombres vinieron al templo a orar, uno publicano, llegó al templo, no quería ni levantar su rostro, sino que decía, sé propicio a mi pecador. Y el otro decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador, este publicano, doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 3 veces a la semana y bueno, una lista de cosas que él está diciendo. El Señor les está diciendo esto para los que se justifican, ¿verdad? Para los que se creen buenos. Y el Señor les dice al final, ¿quién de estos creen que volvió justificado a su casa? Y ellos dijeron, pues, el que ni siquiera se atrevía a levantar su rostro, sino que decía, sé propicio a mi pecador. Entonces, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Entonces, nosotros tenemos que arrepentirnos constantemente y reconocer que somos pecadores. O sea, es tan sencillo, pero para eso tenemos que matar el yo, ¿verdad? Como mencionábamos, este capítulo 17 y capítulo 18 nos narra
toda esa esplendidez que el mundo pueda presumir en estos momentos. Que el mundo pueda presumir de todo, de las delicias, de todo lo que ellos disfrutan en estos momentos, eso va a la ruina, se va a terminar. Entonces vamos a seguir. Entonces, esta mujer o este mundo hace alarde de sus vestiduras, pero todo eso es pasajero, falso. Y la mujer estaba vestida de púrpura, bueno, ya le leí el 5, y en su frente es un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mire qué escena esta, el versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Eso es el mundo entero se ha embriagado con la sangre de los santos. La iglesia ha sido el objeto de persecución constantemente, todo el tiempo, pero usted no ve las grandes empresas o las grandes personas influencers hablando en favor de la iglesia. Tratemos de que en Corea del Norte no haya tanta persecución contra la iglesia. Sin embargo, sí están hablando del calentamiento global y todas esas marchas, los derechos de LGBT y todas esas cosas y manifestaciones y gente poniendo millones y millones de dólares en favor de todas esas cosas. Tratar de cambiar los textos de las escuelas para enseñarles lo que no es correcto a los niños, para adoctrinar a los niños desde pequeños. Entonces, todo eso, el mundo sí se enfoca en eso, pero los cristianos han sido siempre, no es algo que le interese al mundo en general, y es obvio porque el mundo es enemigo de la iglesia. Sin embargo, la iglesia no está sola, el Señor está con ella siempre, ha estado con ella siempre. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia ha estado en cuevas, por años ha estado en cuevas, en las catacumbas. Allí vivían, allí hacían su vida, allí enterraban a sus propios muertos dentro de las cuevas. O sea, la iglesia ha estado por años así. O sea, hoy vivimos una bonanza, digamos aquí en América, en algunas partes, porque aún hay partes que la iglesia es perseguida. Siempre ha sido así. Ahora imagínense ustedes, o sea, ¿por qué el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el sentido del libro de Apocalipsis de hablar de manera simbólica? Imagínense el imperio romano leyendo el libro de Apocalipsis y que está hablando de él mismo, pero no entienden. Y leyendo, y vi una bestia, ¿verdad?, salir del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, y está hablando del mismo, pero él no sabe que está hablando de ellos mismos. En cada parte, en cada etapa del mundo ha habido imperios. Entonces, cuando dice que es y no es, son imperios que caen y se levantan. Entonces, y todo eso. Entonces, obviamente Dios es sabio de parte de Dios hablar de manera apocalíptica, a través de símbolos, a través de bestias, a través de el cordero. Por ejemplo, dice, y pelearán con el cordero y el cordero los vencerá. O sea, el imperio de ese tiempo, lee eso y cordero, ¿qué es cordero? O sea, como un cordero tan inofensivo, tan chiquito, no tiene cuernos, no tiene, o sea, pues no tiene garras como un león, un tigre, ¿y cómo va a vencerlo? Bueno, ellos no entienden ese lenguaje, no lo entienden. Por eso fue escrito de esa manera el libro de Apocalipsis, para que los enemigos de la iglesia se confunden. Ellos no entienden, pero la iglesia sí lo entiende. Entonces, seguimos. Sí, la iglesia, esa ramera que es el mundo, esa religión o es el mundo junto con el imperio o con el Estado y la religión son culpables de la sangre de muchos cristianos. Versículo 7, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. O sea, del versículo 8 en adelante comienza la interpretación de lo anterior. 8. Y la bestia que vi, que has visto, la bestia sabemos que es Satanás, el dragón, era y no es, y está para subir del abismo. Este es el anticristo que al final
al final va a surgir, ¿verdad? Por un breve tiempo, al final va a surgir, o sea, es y no es, como Cristo que murió y resucitó, siempre trata de imitar, el diablo siempre trata de ser, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que estaba diciendo el otro día? Cuando alguien hace una imitación burlesca de algo o de alguien, parodia, siempre hace la parodia o hace una parodia, ¿verdad? Imitar, hacer algo de manera burlesca. Entonces, 8, la bestia que has visto, que era no es y está para subir del abismo e ir a perdición, o sea, va a aparecer, pero igual finalmente va a ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Esto está interesante, este versículo. Voy a detenerme un poquito aquí y le encargo que usted lo subraye. Dice, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, ¿quiénes? Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. No quiero que se pierda tanto en eso de que era, que es y será, sino que más bien, que aquí hay un dato muy importante. O sea, todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, o sea, desde antes de la fundación del mundo, o los que tenemos el nombre escrito en el libro de la vida, fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, ellos se asombran de la bestia y la adoran a la bestia y reciben la marca de la bestia de toda la gente que ha existido todo el tiempo, no solamente esto hasta el fin del mundo. Entonces, aquí en este versículo muchos tienen problemas, ¿verdad? Porque no creen en la predestinación, porque dicen no puede ser. O otros, el otro problema de muchos es que no aceptan que Dios es soberano en el sentido de que Él decide a quién elegir y a quién no elegir. Él es Dios, o sea, nosotros no tenemos por qué tratar de encajonar a Dios en lo que nosotros consideramos que debe de ser así. No, o sea, nosotros ni por cerca que nosotros podamos ser consejeros de Dios. Simplemente tenemos que aceptar leer la Biblia como es y listo, no tenemos por qué argumentar, dice el apóstol Pablo, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques contra Dios? O sea, ¿quiénes somos nosotros para poner al Señor en el banquillo de los acusados? De ninguna manera, no somos nadie. Entonces Él decide quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. El hecho que nosotros estemos aquí es porque Dios está tratando con nosotros, o sea, Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque de otra manera no pudiera ser así. Bueno, vamos a seguir con el versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Esto podría ser en un sentido literal, Roma, que está sobre 7 montes, en un sentido literal, pero en un sentido simbólico representa a todo el mundo. Y son 7 reyes, 5 de ellos ya han caído, y uno es y otro aún no ha venido. Mencionábamos que estos reyes o estos imperios pueden ser, por ejemplo, la antigua Babilonia, que se encuentra en el capítulo 10 y versículo 11 de Génesis, la antigua Babilonia, que es en la tierra de Sinar, donde se hizo la Torre de Babel. Luego Siria, número 2, Siria. Segundo, la Babilonia de Nabucodonosor o de Daniel, ¿verdad? Tercero, cuarto, el imperio medo-persa, que fue invadido, ¿verdad? Babilonia invadido por medo-persa. Después, número 4, número 5, los griegos, el imperio de los griegos, Magnum, y Alejandro Magnum, duró poco tiempo, pero conquistó muchísimo, y después de los griegos vienen los romanos, que serían el número 6, y luego el 7 que debe de surgir tiene que ser al final el anticristo, que durará mucho tiempo. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la explicación de los 10 cuernos, versículo 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos ya han caído, uno es
o sea, en el Imperio Romano, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El que dure breve tiempo será el anticristo, que será un poco de tiempo. Está para subir del abismo y será un poco tiempo. 11. La bestia que era y no es, que es también el octavo y es de entre los 7, o sea, ese octavo sale de entre los 7 también y va a perdición. Va a perdición, o sea, durará poco tiempo. 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. En el versículo 13 vemos que Satanás le da autoridad a la bestia, al falso profeta, al anticristo. Entonces, y estos también reciben autoridad junto con la bestia, pero después ellos le dan esa autoridad a la bestia. 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ok. 14. Esto es maravilloso, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Quiero que vea esa parte ahí, esa parte ahí. Él es tiempo presente. No es que será. No es que será, o sea, a mí me molesta porque hay mucha gente que piensa que el Señor no está reinando ahorita. Dice, bueno, pero ¿por qué vemos tanto caos, tanta situación difícil, tantas guerras? Y bueno, Dios en su soberanía permite que eso pase y Él será glorificado al final del día. Pero Él reina en este momento, no solo este versículo, es muchos pasajes. Primera de Corintios 15, es necesario que Él reine. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de mis pies. Hasta que ponga a todos mis enemigos por estrado de tus pies. Así es que Él reina. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Así que cada vez que nosotros nos dirigimos a este Rey de reyes, tenemos que hacerlo con reverencia. Con reverencia. El apóstol Pablo, cada vez que le escribía y mencionaba el nombre de Cristo, lo hacía con una alabanza, junto con una alabanza. ¿Verdad? ¿Quién es digno de ser glorificado por los siglos de los siglos? ¿Verdad? Por ejemplo. Entonces, a veces he escuchado muchos pastores diciéndole que le tienes que reclamar a Dios las promesas de Dios. ¿Qué? A ninguno de nosotros nos gusta que nos reclamen, ¿verdad? Y que somos mortales. Y a Dios, o sea, ¿quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios sus promesas? No hay una oración en la Biblia donde alguien le reclame, alguien ¿verdad? Que le reclame a Dios y le diga, haz esto, haz lo otro, porque tú dijiste que lo tenías que hacer y ahora lo tienes que hacer, como poner a Dios entre la espada y la pared. Eso es ridículo, es imposible. No, le vamos a pedir con humildad y decirle, Dios, si tú quieres, ¿verdad? Si es tu voluntad. Yo le voy a decir que hace 24, 23 años aproximadamente, tenía 2 meses de casado, mi esposa y yo estaba en las manos de inmigración, estaba en una celda solo, y en una banca de cemento helada. Ahí yo le dije a Dios, que se haga tu voluntad. Tú sabes que lo que yo quiero es quedarme en Estados Unidos, pero si no es tu voluntad, está bien, que se haga tu voluntad. Lo traté de decir con tanta, o sea, voy a palabrasearlo, ¿verdad? Lo traté de decir con tanta certeza, con tanta seguridad, como tratando de convencer a Dios. Yo sé que Dios conoce el corazón de todos, ¿verdad? Pero yo trataba de convencer a Dios de que yo estaba dispuesto a que fuera su voluntad. O sea, ya yo había entrado en mi mente, si es la voluntad de Dios que yo tenga que regresar a mi país, pues está bien conmigo. O sea, luchando yo conmigo mismo o tratando de convencer a Dios que no había problema. Y claro que si yo me enojo, pues ¿qué voy a ganar con Dios, verdad? Nada. Pero bueno, usted me entiende lo que quiero decir. Y ya pasaron 20 y tantos años, 24 años más, y aquí estamos todavía por la voluntad de Dios. Entonces, y dije esa vez, no, eso fue otra vez. Yo dije, bueno, yo voy a estar en Estados Unidos
hasta que Dios quiera que esté, yo voy a estar en Estados Unidos. Y no solamente en Estados Unidos, voy a estar hasta que Dios quiera que yo esté en Estados Unidos. En esta tierra, en este mundo, yo voy a estar hasta que Dios quiera que yo esté. O sea, estamos en las manos de Dios. Es lo mejor que podemos hacer, ponernos en las manos de Dios y dejar que el mundo siga dando vuelta, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que hacerlo, enfocarnos en la voluntad de Dios y no en nuestra propia voluntad, ¿verdad? Entonces, es un error enseñarle a la gente. Yo sé que algunos pastores lo hacen maliciosamente, malvadamente, diciéndole reclame a Dios, como quien dice, les estoy dando un secreto que ustedes no sabían, pero ahora ya lo saben. Yo les estoy diciendo que le pueden reclamar a Dios. Y el cristiano dice, yo no sabía que le podía reclamar a Dios. No, entonces déjame, empiezo a reclamarle, ¿verdad? Y otros lo hacen con sinceridad, pero sinceramente equivocados, ¿verdad? Entonces, no busquemos la oración, ¿verdad? Que el Señor dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase, Señor, tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. O sea, eso es lo que tenemos que buscar, la voluntad de Dios. 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Son elegidos y fieles. 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué son? Son pueblos, muchedumbre de naciones y lenguas. Si vimos que en el versículo que leíamos, decía que estaba sentada, el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Entonces es el versículo, versículo 1. Dice, y vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces el versículo 15 nos dice qué es lo que significa eso. Me dijo también, versículo 15 me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas, o sea, idiomas, ¿verdad? Diferentes idiomas. 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, todo esto está orquestado por Dios. Todo esto está planificado por Dios. O sea, Dios se da el lujo de servirse de sus propios enemigos para hacer su voluntad, para hacer su propósito, para llevar a cabo sus planes. Amén. Por ejemplo, Dios se glorificó en Faraón. Dios se glorificó en la terquedad de Faraón de seguir al pueblo con sus carros, con sus caballos, detrás y meterse al mar, y luego se cierra el mar y Dios se glorificó en eso. Entonces, ahora la quemarán. En la ley estaba que la ramera, la prostituta, tenían que ser quemadas, y eso es lo que harán con ella aquí. Dice versículo 18. Sí, hasta que se cumplan. Sí, versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Este es el mundo. Este es el mundo que, por ejemplo, ahorita, digamos, hay grandes gentes multimillonarias que quieren controlar al mundo, y los que están en pro del aborto y pagan millones y millones, se gastan millones y millones para controlar el mundo. Ellos quieren controlar el mundo, ellos quieren decir cuánta gente debe nacer y cuántos no deben de nacer, y eso lo promueven y lo promueven porque ellos quieren controlar el mundo. Ellos quieren ser los dueños del mundo. Entonces, pero no, Dios está en control del mundo, ¿verdad?
Entonces, ya en el versículo 14 ya habíamos hablado de eso. Voy a leer el versículo 18, el capítulo 18, para terminar con este capítulo 18. Solo lo voy a tener que leer porque, de verdad, el tiempo avanza. 18. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído, esta es la caída de Babilonia, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Le digo que hay gente que vive pecando constantemente, y es su vida, y los ateos maldiciendo a Dios y renegando y todo eso. Ellos piensan que eso les va a durar todo el tiempo, y Dios los deja, ¿verdad? Dios les suelta la pita, como decimos en El Salvador. Dios les suelta el lazo y les la cuerda, y se la suelta y se la suelta, pero tarde que temprano los va a llamar a cuenta. Entonces, también otra manera que se puede hablar de esto es como una tarjeta de crédito. Dios le da una tarjeta de crédito al hombre, y la usa, 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 y pensando que no va a llegar el momento donde va a tener que hacer cuentas. Y ahí la deuda va a ser grandísima. Entonces, sus pecados, versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado, no es que Dios se había olvidado, porque Él es Dios, no se le puede olvidar nada, se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. O sea, esto está hablando de juicio, 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto, dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. En el 14 dice que el humo sale de su tormento día y noche por los siglos de los siglos. 10. Parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio, y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa y de cobre, de hierro y de mármol y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombre. Almas de hombre. Esta es culpable de mucho. O sea, por ejemplo, no sé si han oído hablar de la trata de blancas, ¿verdad? Hay gente que hacen negocio con esclavos o esclavizan. Todavía esto sigue, o sea, no es que solo era antes, siguen, y cuánta
cosa la gente sigue haciendo, ¿verdad? Haciendo negocio con órganos humanos y todas esas cosas Dios las traerá a cuenta. 14. Los frutos codiciosos por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora ha sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Bien, versículo 20, ahí viene el versículo 20, una consolación para la iglesia que está sufriendo en este momento. Alegraos sobre ella, cielos, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Una piedra de molino era una piedra muy grande que se tenía que mover con un asno para moler las semillas. No sé qué alto podría ser, pero muy pesada, para mover las aceitunas de olivo y sacar el aceite de olivo. Entonces, imagínense una piedra de esa en la profundo del mar, imposible que regrese. Eso es la destrucción que viene para este mundo. Será, como digo, se dirige hacia esa dirección sin retorno el juicio a este mundo. No hay marcha atrás. Así será, un solo ángel levantó esa piedra y la echó al mar. 22. O sea, todos los deleites, todas las diversiones, todo eso, Las Vegas, Nevada y todas esas cosas, eso pasará, ¿verdad?, a la historia, no existirá más. Todos los deleites, toda la diversión, Six Flags y todas esas cosas, todo lo que pudiera existir de diversión, películas y todo eso, será terminado en la historia. Dice 22, y voz de arpista, o sea, música, hablando de la música, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, ni ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, o sea, para hacer pan, para hacer las tortillas, no habrá más luz. 23, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. Versículo 24. Ahora esto comprueba también, el versículo 24 comprueba que la ramera es todo el mundo que ha existido, todo el mundo no arrepentido que ha existido desde el inicio. Versículo 24, y en ella se halló la sangre de los profetas, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, y de los santos, hablando de la iglesia del Nuevo Testamento, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y de todos los que han sido muertos en la tierra, empezando desde el primero que murió fue ¿quién? Abel, ¿verdad? Que lo mató Caín. Bueno, no sabemos específicamente si fue el primero, ¿verdad? Al menos la Biblia nos narra él siendo, en la Biblia, entonces, Dios va a demandar
esa sangre de esa ramera, ¿verdad? Que es el mundo impenitente. Y Dios va a hacer justicia a la iglesia. Todos los que han muerto de hambre en la cárcel, de cualquier manera que haya sido su muerte, Dios va a vengar esa muerte. O sea, pelearán con el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Así que vamos a dejarlo hasta ahí y así vamos a dejar terminado ya el 17 y el 18. Y estaríamos terminando el capítulo 19, que terminamos con la sexta sección, para empezar la séptima sección, que es del 20 al 22. Entonces vamos a ponernos de pie y así vamos a orar para despedirnos.